Pues bienvenidos a Enfocando la Cultura. Hoy en primer vídeo tengo la suerte y el privilegio de a Carmen Salas del Río, que ha venido aquí a Badajoz. La tengo aquí a mi costado y va a ser la primera entrevista que haga con ella. Y bueno, ella viene desde lejos. Carmen Salas Río es natural de Cádiz, docente y maestra predilecta, y su vocación son los niños, activa desde el año 1977 hasta los finales del 2015. Y ahora está jubilada y dedicada plenamente a la poesía, en las cuales ha publicado 4 poemarios y un cuento infantil con ganas de sacar más. Carmen Salas, bienvenida a mi espacio. Gracias. Primero decirte que gracias por ser la primera, dame la oportunidad y que me alegro mucho de haberte conocido, ver tanto presentación, de tener aquí a tu libro y poder conversar con ellos, y quiero que te sientas como en casa, que Badajoz va a ser tu hogar, lo que quieras. Y nada, mi primera pregunta que te haría es sobre todo este último libro, Salitremente, que acaba de sacar hace nada, ¿vale? Con la editorial Ole Libros, y preguntarte, ¿cómo se te vino esta idea? Pues yo llevaba pensando escribir un poemario diferente a lo que había publicado hasta ese momento. Sí. Y entonces quería tocar en él pues todos los palos del amor. El amor filial, el amor idilio, el amor deseo, el amor pasión, el amor platónico, el amor romántico, todas esas cosas que a lo largo del tiempo hemos vivido casi todos, vamos. Yo por lo menos creo que los he vivido todos. y ese poemario, pues para mí tenía que ser sabroso, ¿no? Que cuando empezara las personas a ver las primeras páginas en una librería, por ejemplo, pues que dijera, oye, mira, pues mira que me gusta, ¿no? lo que ha puesto aquí, y seguir ojeando. Y claro, para ello tenía que ser sabroso lo que hiciera. Creo que logré más o menos sacarlo como yo quería, y después necesitaba un título. Y entonces, claro, a mí no me parecía adecuado ponerle lo que a mí se me había ocurrido, sabroso, como que no era... No pegaba, ¿no? No era algo que gustara, ¿no? Así que llamara la atención. Y entonces acuñé el adverbio salitremente. Como yo quería que fuera sabroso como el salitre del mar Atlántico de mi Cádiz, ¿no? Que siempre lo llevo muy presente. Y así fue como salió ese adverbio imposible, como diría Martino, salitremente. Y así fue también como se lo propuse al editor de Ole Libro, que tenía un poemario que había escrito, que le iba a mandar el manuscrito, y que le había puesto de nombre Salitremente, y que le parecía, y me dijo que le encantaba ese nombre. Dice, sí, mándamelo, que lo voy a leer con mucha atención. Sobre todo tan fluido Cádiz, la tierra, ¿no? Porque me decías antes, el faro, la luz, el mar... Cádiz es costa de la luz. La luz. Se tenía que reflejar muy bien la luz, como ese cielo tan azul. Pues la portada ha hecho honor a tu ideal, ¿no? Y sobre todo, más de gracia que tienen lo has dividido por capítulos, ¿vale? Y sobre todo que habla sobre todo el tema de silencio, la brisa, la quietud. ¿Te transmite mucho silencio? Pues sí, a mí Verá, yo he tenido una profesión en la que he tenido que hablar tanto y explicar tanto, y que luego al llegar a casa para mí lo mejor que podía tener era el silencio. Entonces también los silencios son importantes en las aulas de los colegios, ¿no? Porque así es como cada persona, sea niño o profesor de ese aula, se pueda expresar y que los demás lo escuchemos. Y
a veces solemos hablar más, a veces solemos hablar menos, pero sobre todo cuando ante una expresión tú haces uso del silencio de esa expresión, quizás estés diciendo mucho más de lo que dirías si siguieras hablando. Entonces a veces más, cuando paras, menos es más. Menos es más, pero incidir en no hacer más discurso incluso quiere decir sin decir. Claro. Lo breve, si breve, 2 veces bueno. Como dices, ¿no? se solía decir. Sí, es interesante. Y quería también añadirte, sobre todo, que me recuerda este poemario al cuerpo. No será tu cuerpo astral, porque dices piel silente, como arena, de mente. Es como te hubieras convergido tu mente y cuerpo en esta bahía, ¿no? Con el faro, con el salite, con el mar. Mente y cuerpo estamos ahí formando una unidad que no se puede disolver. No sé si tras la muerte llegaremos a trascender con el cuerpo por un lado que se queda aquí en la tierra y por otro el alma, ¿no? El espíritu, la mente trasciende hacia otro estado. ¿Y qué piensas de eso? Que nosotros somos materia, cuando morimos nos quedamos aquí, nos vamos, venimos, reencarnamos. ¿Cuál es tu visión? Yo sinceramente pienso que yo soy muy escéptica a la reencarnación y todas esas cuestiones. Yo pienso que somos cuerpo y mente y energía, y que la energía ni se pierde ni se transforma. Ay, perdón, no se pierde, la energía se transforma. Y entonces esa energía que se va del cuerpo, cuando tú llegas al final de tu vida, no se pierde, yo pienso que no se pierde, que trasciende. O sea, ese es mi pensamiento, y yo pienso que yo voy a trascender a otro estado. ¿Y tú crees que la poesía es el camino para rozar dicho culmen? Pues a mí la poesía es un camino muy extenso, lo puedes poner tan extenso como tú quieras y tan largo. Y a mí la poesía me ha dado vida después de una carrera docente tan larga, ¿no? Cerca de 39 años, que es poquísimo. El qué hacer después me podía haber llevado a que se me fuera la olla, decir, bueno, ¿qué hago ahora? Me pongo a limpiar como una loca la casa para tenerla súper bien. Y no. Esto no puede ser. Yo ama de casa he sido, he tenido muchas facetas en mi vida, ¿no? A la vez. O sea, he transitado varios caminos a la vez, ¿no? El de docente, el de madre, el de ama de casa, el de esposa. Vamos, que tienes un bagaje especial de vida, experiencia. El de hija, cuidando también a los padres, en fin, que... Bueno, y ahora cuando te jubilas, que ya ni tienes padres, los hijos se han marchado de casa, los amigos se han ido disolviendo en el tiempo, en el espacio, por el trabajo, Es como una ausencia, ¿no? La distancia, claro. Las ausencias se hacen más evidentes, entonces tienes que decidir qué haces con tu vida una vez jubilada, y después decidir elegir el camino de la poesía. ¿Cuál fue tu primer contacto, tu primer verso? ¿Te recuerdas con la poesía? Claro que me acuerdo, con 12 años estaba en el instituto. Fíjate. Porque entonces entrábamos en el instituto, y una vez te daban el certificado de escolaridad, fíjate tú, el tiempo que hace de eso que ya ni existe. Hola, sí, entonces yo con mi certificado de escolaridad, pues entré en el instituto antes de cumplir los 11 años, porque cuando lo cumplía el 19 de octubre el instituto comenzaba y entré con 10 años. Y en segundo
tenía un profesor de literatura, de lengua y literatura, que se llamaba, porque claro, era ya mayorcito y Sí. yo era una niña, que ya habrá muerto, y se llamaba don Enrique. Enrique, ¿no te acuerdas? Y don Enrique le gustaba mucho hablar conmigo por el tema del vocabulario. Porque claro, yo siendo de Cádiz y mi padre que trabajaba en un edificio enfrente del muelle comercial de Cádiz, Ajá. y trataba además de su trabajo como cajero contable en una empresa, trabajaba con los remolcadores, ¿me entiendes? Pues claro, mi padre traía muchas palabras a casa novedosas ¿Y eso lo utilizabas de en la tu otra texto orilla luego? Sí, claro, yo utilizaba las palabras de mi padre. Papá, esto que has dicho, ¿qué significa? Pues mira, y me lo explicaba. Y entonces ese vocabulario, pues yo también lo llevaba a la clase, y ese profesor, pues me sonsacaba palabras, le gustaba mucho aprender ese tipo de palabras, y que venían de la otra orilla de América Latina, por ejemplo. Y entonces ya, indagando más en mis gustos, se dio cuenta, cuando él dio el tema de la poesía, que lo dio además muy bien y muy extensamente, que a mí me fascinaba la poesía. O sea, a mí con esa edad me fascinaba. Y esa fascinación me llevó a escribir. Me llevó a escribir en una libreta que yo tenía, Sí. pues, mis primeros versos. Y él me traía para que leyera los clásicos. Clásico. Digo, me traía, el primer libro que yo recuerdo que me trajera era de Góngora. La época de oro. Aunque ya tenía la primera influencia encima de las buenas, porque se ve que la época de oro Claro. eran excesos en la Él retórica era y... de profesor de lengua Claro. y literatura, y claro, la época del siglo de oro, pues... Y en esa época, a ver si me puedes corroborar este detalle, más que tienes un bagaje de experiencia, años de vida. Yo recuerdo de otros maestros que me decían que en antaño tener un libro era muy difícil y era como un regalo divino, que era que no había dinero, eran carísimos, era un poco Sí. tener uno, no es como ahora que hay bibliotecas gratis y Sí. tal, no, antes tener un libro o conocimiento era muy precario Era, tenerlo. sí, yo recuerdo ese tiempo, claro, como para no recordarlo. Y muchos libros prohibidos. Prohibido. ¿Por qué prohibían los libros en aquella época? La censura era... Censura para que ciertas personas no hallaran un conocimiento A lo para mejor que se liberara, ¿no? Es que también es verdad que la cultura no se consideraba Importante. importante. Vaya, curioso. Bueno, Vamos, que estaba reducido, ¿no? Se puede decir. bueno, las librerías tenían mucho de, por ejemplo, tenían mucho de historia, bueno, la historia que contaron. Que los contaban. contaron. Claro. Y tenía mucho de literatura, pero no de todos, porque había muchos literatos y poetas que se tuvieron que exiliar y sus libros desaparecieron. Ah, esa fue la época que en España la gente se iba a Argentina, Latinoamérica, luego a Alemania a trabajar. Claro, yo de hecho tengo familia en Argentina, y Eso por eso. bueno, recibíamos cartas, yo era pequeña, recibíamos cartas de la tata tal, de la tata cual, porque se habían ido a Argentina porque eran republicanos. Era todo política, pura y dura, ¿no? Claro. Y la escasez de libros, claro, este profesor, viendo lo que a mí me gustaba leer, porque yo siempre he sido una lectora... Es más, como tenía tan pocos libros, los releía 4 o 5 veces. Decía, bueno, ahora vuelvo a empezar cuando terminaba. Claro, como habían concretos, pues ya los que tenías te los ingerías pues, bien. Volví a empezar. Y entonces, pues él me cubrió, ¿no?, una etapa de mi vida con sus libros, con su propia biblioteca, los cuales yo cuidaba muchísimo, porque para mí eran tesoros. ¿Cuáles eran esos libros? ¿Recuerdas los títulos? Bueno, no te puedo decir títulos. ¿No recuerdas el afecto? Porque hace... Los primeros, ¿no? Y ahora que tengo más mala memoria, que no recuerdo los títulos, pero sí que de hecho tengo en mi casa
tengo en mi casa títulos de Góngora y de personajes del siglo de oro y no te podría decir títulos. Y los tengo en la mesita de noche, que tengo un tocho, Sí. yo que sé, tremendo. ¿Y tienes algún autor predilecto que te haya marcado? Pues mira, en un principio a mí me gustaba mucho Becker, me gustaba Adolfo Becker. También de La Patria Querida, ¿no? Que era sevillana. Bueno, lejanamente, pero Pero con el Andalucía. tiempo, bueno, y me gustaba mucho Gerardo Diego también y otros, que bueno, entonces todo se trabajaba con métrica y rima y muchos recursos estilísticos, Sí, mucha metáfora. antes se usaba mucho eso. Entonces era la poesía de una élite, ¿no? Claro, es que hacer dichos poemas no era sencillo, porque si tienes que saber retórica, Claro. luego las métricas, era que para hacer un poema te estabas ahora con el verso libre ha cambiado. Exactamente, y además te puedes expresar todo lo que quieras expresar. ¿Tú qué opinas en ese punto? Que antes la poesía de antaño, de tu época primigenia, por ejemplo, cuando tú tenías 12 años ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Se puede decir que, por ejemplo, el verso libre o con las métricas, qué diferencia hay según tu visión? ¿Cómo lo ves? Hombre, pues para mí ha sido un cambio bastante grande, vamos, total. Un cambio total. Porque aunque yo, por ejemplo, soy una poeta que me gusta practicar la métrica y hay mucha métrica en esos poemas. Claro, porque tiene la influencia, claro. Claro, exactamente. Todo, o sea, todo lo que tú vas aprendiendo desde pequeño te va creando un telón de fondo, que eso siempre está ahí. Las tablas, ¿no? Entonces, yo utilizo mucho ese telón de fondo en cuanto a la métrica, no en cuanto a las rimas, porque las rimas me limitan mucho. Sí, es que tiene un punto que ahí te voy a No decir. tanto la métrica. porque La rima, menos que le digas con la lógica, te incide la gracia. Y a veces por rimar tienes que sacrificar el sentido del verso. Sí, sí. A menos que lo sabes combinar muy bien, es un territorio o te sale mucho un fango. poema que tú no querías escribir. O sea, que eso a mí no me gusta, porque yo quiero expresar esto y para expresarlo, como tengo la posibilidad hoy día del verso libre, pues lo expreso tal cual yo lo quiero. Y la métrica, me gusta mucho utilizarla porque, por ejemplo, los endecasílabos, pues te dan unos poemas muy cantarines, muy musicales. Es que lo que trae la rima, Y no es tan la difícil. métrica, mejor dicho, en antaño lo hacían para que los trovadores, los rapsodas, con esa melodía, que a la gente se le quedara como un, fuera un estribillo y se le quedaba. Por eso estaban tan obsesionados. Pues a mí la métrica me encanta. Yo la métrica nunca la dejaré. Porque, Pues fino para hacerlo, ¿eh? Porque hay que estar midiendo las sílabas y bueno. pues es que ya llega un momento que te sale, Claro, sale ya, solo. Es que el bagaje. Y el que no te salga, bueno, yo escribo, ¿no? Yo escribo la idea, escribo. Y me van saliendo en decasílabos mezclado con hexasílabos, que me encantan también. Y si algunos no me salen decasílabos, yo lo dejo, que cuando yo vuelva, cuando ya llegue al final y vuelva otra vez al principio, ese que yo quiero que sean decasílabos, como hay muchos sinónimos y hay muchas palabras poéticas. Entonces tienes que irlo midiendo al milímetro. Claro, yo lo convierto en endecasílabo. A veces tan solo moviendo una palabra, porque dice tú, es que no quiero meter otro sinónimo porque esta palabra es la que yo quiero que esté. Y entonces, moviendo tan solo una palabra, ya te hace una sinalefa con la anterior. Casualmente, ¿no? Claro. O por ejemplo, esta palabra que la he puesto aquí y que es aguda, voy a ponerla al final. Y entonces ya te da uno más. Y es más uno. Pero a veces cuando haces eso le caes en cambiar el sentido a la frase primigenia o como... No tiene por qué. Si le cambiara el sentido, pues ya buscaría un sinónimo. Claro. ¿Sabes? Pero es que el trabajo del poeta, el que no se ve, que hay gente que cree que solo escribir, noches, epifanía, ¿no? En realidad es escribir y luego viene el trabajo de pulir, de la poda, Claro, de revisarlo y un poco decir, te he leído 500 veces, pero aún así no, aún así queda. Sí, a mí me gusta pulir. A mí me gusta pulir una vez que ya tengo un poema prácticamente definitivo, me gusta leerlo. Es más, incluso se lo leo a mi marido, y porque él no es de poesía,
es muy de ciencia, es programador, Claro. informático, y él lo que lee, bueno, lee libros, pero son de matemáticas, incluso matemáticas con literatura, que los hay. ¿Cómo puede ser? Sí, sí. Que te cuente una historia, ¿no? Los números, ¿no? Y entonces... Ah, de ahí vienen los problemas, ¿no? El conflicto. El problema, ¿no? Y lo que te decía, De cómo hacer la estructura, las métricas. entonces ¿sabes? yo cuando llego al final del poema y se lo leo a él, cuando ya yo considero que todo está medido, que está, que no tengo que cambiar ninguna estrofa de sitio, porque a veces incluso Sí. se te ocurre que cambiando una estrofa de sitio el poema gana, ¿entiendes? Y entonces se lo leo ya cuando yo lo considero definitivo, y entonces él mismo me puede decir, déjalo como está. Sí, pero también se nota el bagaje porque hace las frases muy cuadriculadas, pero también tienes influencia de verso moderno. Por ejemplo, Sí, esto. claro. Entonces utilizas todo Para tu que experiencia. Exactamente, Para que porque destaque. a ver si se nota aquí, mira, es que lo hace Claro. con sus espacios Sí. y luego al final hace verso moderno, que esto es generación Beat, Exactamente. Adeler, así. Y sin embargo, El no espacio. no te he encontrado todavía. Claro, es Para como. que- Encima utiliza el tema de silencio, porque sin embargo, no te he encontrado todavía. Así es. Con el tema de los puntos. ¿Y qué opinas sobre todo? Mi ejemplo también, aquí no pueden apreciar, aquí hay una I, Sí, que me encanta, ahí solita. porque son detalles tan sutiles. Mira, me recuerdas a un detalle de un amigo, fíjate, Sí. en el instituto me dijo que pintaba, ¿no? Me dijo, Roberto, me dijo, oye, dame un consejo de los tuyos en la pintura, así lo puedo extrapolar a la vida. Y me dice, yo cuando pinto, a veces, hago el paisaje, lo que sea, y pongo detalles. Digo, ¿por qué? Dice, no, que sea una paloma, algo correteando. Dice, los detalles son los que hacen el todo. El todo, esos pequeños detalles. Y me recuerda Sí. esta ahí, del pie de la arena, o esta Sí. frase. Porque tienes como una estructura, el 99%, que se puede decir a grosso modo, una técnica, y luego hace y esta técnica. Y lo bueno que no es, la hago al azar, es concisudamente pensado. Es que me encanta, es el trabajo del poeta que no se ve. Claro, ese no se ve. Y sobre todo el tema de los espacios, por ejemplo, aquí había uno que lo pasaba, Para destacar. aquí, ¿lo ves? Incluso esto, 3 líneas, no será un haiku, ¿no? No, Tiene no, técnica- no es un ya haiku. sé que no. Si no representa No es, un instante concreto. pero no podían pero, estar las tres juntas, sí, es el espacio. porque aquí lleva Sí. una bomba, ¿no? Que Tocada la el explosión. silencio es un fuelle Que poco a poco que poco a poco provoca una explosión. Es por eso, o me puede encanta. provocarla. Por eso vamos a la poesía, porque, por ejemplo, otro poema que Y pone este. silencios, así lo ve la gente. 2 frases seguidas, estrofa, bueno, esto no es una... Es como si fuera Esto una no es una estrofa. estrofa, Esto no es una estrofa, pero son frases 3 sueltas. versos sueltos. Que podría ser una estrofa, pero la gracia, en tu caso que la has puesto, es el tema del espacio. Por eso en tema de la poesía son muchas ópticas, no es la... Primero, el léxico, cómo lo dices, el tema, la profundidad, las métricas, usar verso moderno o no, y luego el tema del silencio, es que incluso aquí lo dice, ¿no? Es como rezar el rizo y dices, ¿cómo se ¿Cómo se digerirían dirían los silencios? ¡Pum! Y utilizas. Y te paras. ¿Será tan fácil como dejar atrás las ofensas? ¿Paras? ¿O para siempre te perseguirán? Termina. Lo dejas como una pregunta abierta. Claro. Hay un poeta Increíble. que yo conozco que deja preguntas abiertas en sus poemas, y a mí me gusta mucho. Wow, es una técnica, ¿sí? Claro, entonces yo voy aprendiendo de los poetas de ahora, contemporáneos míos. De hecho, cuando yo llegué a Granada, que fue hace 20 años, fue cuando se estaba creando la poesía de la nueva sentimentalidad, ¿Qué conociste? que practicó, que no tenían rima, verso libre. Javier Egea fue un poeta maravilloso en esto de la poesía de la nueva sentimentalidad. Juan Carlos Rodríguez fue el que desarrolló toda una teoría de la poesía de la nueva sentimentalidad, donde la poesía tenía que emocionar, tenía que crear sentimientos, tenía que llegar adentro de las personas y que identificaran con ellas, porque claro, antes se escribía para una élite. Claro, es que antes quien tenía acceso a la cultura era la burguesía o gente muy concreto, y ahora ya que Personas. incluso
El tema de... Entonces, la poesía se integró en el pueblo. Porque antes era ajena al pueblo, al menos fuera un rapsoda o un juglar en antaño, en el medievo, que llegara la poesía, la cultura, porque antiguamente, ya te hablo del medievo, que no había escuelas, a menos que fueran los eruditos, los religiosos, hasta recién poco. Que tampoco eso está muy lejos, porque la cultura en sí, desde la revolución industrial y tal, ya empezó a hacerse ya las escuelas, bueno, para propiciar trabajadores, que no era ni para culturizar, era para hacer trabajadores. Recientemente la escuela ahora da un inciso, y la ventaja que tenemos ahora, pues eso te diré, que incido contigo en ese tema de leer muchos autores diferentes, sobre todo... A mí me vino muy bien haber descubierto los clásicos tan pronto. Blanco y negro, ¿no? Porque eso ya era lo más exceso, y luego como una base, porque es hacerlo al milímetro, pero luego ya te da lo moderno que te deja hacer los detalles. Y todo eso... Y lo mejor. Y los mejores, ¿no? Por eso tú eres un conglomerado de experiencias y vivencias de lo que has leído y vivido, vamos, que es como se extrapola todo, ¿no? La vivencia, la poesía y lo que lees, ¿no? Pues me parece increíble y bueno, quería agradecerte sobre todo que hayas venido este rato tan increíble, estas conversaciones, de hablar de poesía, de los entresijos de la poesía, sobre todo habernos abierto tu corazón, también hablarnos un poquito de tu vida, de tu infancia. Claro, en la poesía se refleja mucho del poeta. Todo no es, estoy viendo esa palmera y describir la palmera poéticamente, ¿no? Sí. O darle pero que tú eres muy sutil aquí, sí. Yo le diría pinceladas que te... Sí, a mí me gusta. Pincelada muy sutil, esa es la palabra que yo empleo siempre. Yo quiero que mi poesía, incluso la poesía reivindicativa, que es dura, como el del poema mediterráneo, que es durísimo lo que dice, yo quiero, le he dado un tono sutil, ¿no? Que no asuste, que bueno, que sí, que está ahí, tenemos que hacerle frente y tenemos que poner nuestro grano de arena y tenemos que ir creando una conciencia colectiva a través de poesía, que yo pienso que la poesía puede cambiar el mundo. Que la poesía es la emoción pura, que es lo que falta en estos tiempos donde ya todo, la urbe, la alma, la humanidad se está perdiendo. Sin embargo, pues esa poesía que también reivindica, ¿no? Pues no tiene que estar hecha de sabrustos, tiene que ser sutil. La gente, oye, mira, pues, me gusta, porque está denunciando una cosa que es muy tremenda, pero lo ha hecho de tal manera que... No, porque la metáfora sería como salir de mente, ¿no? Lo sutil. Tú te metes desnuda al mar y cuando sales dices, no, ya dejo el mar atrás, no, te llevas el salitre. Claro. Eso es la sutilidad, no, esto es la poesía, ¿no? Tú te adentras ella al sentimiento y cuando lo dejas aún así, no lo has dejado porque te queda el salitre. Hay una sesión que el prologuista de este libro, mi amigo y poeta y dramaturgo también ahora, interesante. Gerardo Rodríguez Salas, de Granadil, que ha hecho un prólogo fabuloso. Él dice que la Real Academia de España le tiene puestas dos acepciones que no se corresponden con una tercera que también tiene y no está puesta, y que es el salitre, es esa capa que es rasposa, que se te queda en la piel después de salir del mar y secarte al aire, y en la que tú, si quieres, te chupas un poco y está sabroso. Por eso el sabor, salitre. Exactamente. Ahí todo converge a, B, C. Sí, porque curioso, el concepto general, a grosso modo, de salitre, por ejemplo, es en las paredes, el que se queda eso blanco, que es la sal, ¿no? Pero le has dado otro enfoque que en realidad has reencontrado, porque es lo que tú decías, la acepción no puesta oficialmente, que es esa sensación que no está escrita, porque lo que pasa con el diccionario es que si no han dicho 4 tíos con corbata, no es oficial, pero hay muchas palabras que aún están esperándonos a que sea recogida, y una es el salitre, una acepción es esa. Y él dice incluso en el prólogo que si algunos académicos de la Real Academia Española leyeran este libro, seguro que incorporarían esa acepción a la palabra salitre.
Pues mira, a lo mejor invitamos a los de Arraiz, poner las pilas y poner salitre con esa sección, que si no escaneamos. Es muy agudo, Gerardo, Ay, pues sí, es buena. Es muy bueno, sí, yo te lo recomiendo. Si alguna vez quieres leer algo de él en internet, lo buscas y es una persona empática, te puedes dirigir a él a través también de las redes sociales. Puedes ver también su página web y todo eso, de todos los poetas tenemos nuestra página web también, y es una persona que a mí me ha encantado que me hiciera el prólogo. Fue bonito porque yo lo tenía claro desde el principio, tiene que ser Gerardo, tiene que ser... Ha sido como una danza donde vais retroalimentando mutuamente para propiciar la idea de salitre, mente en este caso, ¿no? Y lo de mente no es como que se dice, no, caminando mente, de mente, no es mente de salitre, mente. Exactamente. Y como si fuera un imperativo, ¿no? Diciendo mente, como hacer y mente. En el 5.º capítulo puse de mente, o sea, son poemas que te hacen reflexionar. ¿Y por qué lo separaste por capítulos, con ese orden concreto? ¿Qué te dio? Pues mira, realmente no te puedo dar una respuesta. Intuición, ¿no? Fue saliendo, ¿no? Claro, es que esto por ejemplo, poesía y camino. Sí que lo tenía muy claro, porque era el camino que yo había elegido cuando me jubilé. Pero después vino el 2.º capítulo, que bueno, tenía los poemas hechos, pero no tenían título. El 3.er capítulo tampoco tenía título. Pero como era el poema de los poemas del silencio, pues llamé Piel Silente. Y entonces fue cuando ya se me ocurrió Piel Salitre para el 2.º capítulo. Y después ya se me ocurrió para después del Piel Silente Como Arena. Porque ya cuando entramos en el otoño, próximos al invierno, que son poemas del otoño, ¿no? en Como Arena, pues es que nos volvemos como arena, ¿no? Entonces, piel más como arena, pues tengo que hablar de la piel porque nos volvemos al barro, ¿no? Somos piel volviendo, como arena volviendo al barro. Me recuerda a lo que hacíamos antes al principio, de que vuelves al todo, no es como un bucle, entonces no es un terminar del todo, no vuelve, es un renacimiento. Exactamente, porque la ceniza propicia los nutrientes de las raíces que vienen luego. Exactamente. Esa es la vida, la metáfora. Estamos abonando. Es como decían los hinduistas, ¿no? En la muerte, ¿no? Que no es morir físicamente, ¿no? Que es un yo, como un capítulo, entendamos, y luego viene otro y lo que has vivido te nutre. Por eso es la herida a veces no es solo sufrimiento, deja ese sufrimiento cuando la extrapolas y la tornas maestro. En este caso, tu vida, que es un gran bagaje ya, porque viene desde, si no recuerdo mal, el año 55, ¿no? Fíjate, es una experiencia de vida extrapolada en verso, fíjate. Con todo lo bueno y con todo lo malo. ¿Cómo puedes converger? Fíjate, porque suponiendo la edad que tienes, eso como ha contado, ese dolor y luego las alegrías que hay, ¿cómo puedes cohabitar? Sí, perfectamente, porque como somos seres racionales, nosotros podemos tornar el dolor, una vez que lo has vivido, lo podemos tornar en una experiencia que te procure alegría porque puedes ayudar a los demás. El amor viene de ayudar a los demás. Hay que ser generoso, sí. Y una de mi manera de ayudar generosamente es compartir vivencias mías que pueden ayudar a personas que están pasando por ahí, y en un momento dado se puede identificar y decir, oye, mira, pues me parece muy chulo que este dolor que pasó ella lo haya tornado en alegría y esté compartiendo alegría, porque primero ha compartido el dolor, porque el dolor compartido se divide. Menos carga. El dolor repartido es medio dolor. Claro. Y la alegría compartida se multiplica. Curioso, no sé, está bien, ¿no? El dolor se divide y la alegría es como un bucle que se retroalimenta, explota. Sí, y la alegría, compartida es doble alegría. O sea, el dolor repartido es medio dolor y la alegría compartida es doble alegría. Y así es como yo vivo
ahora y desde hace mucho tiempo, ¿no?, que me di cuenta y vivo feliz. Sé que me quedan, he vivido muchos más años de los que me quedan por vivir, porque ya he vivido 66. Fíjate. Y entonces, claro, cada vez me queda menos, pero yo lo vivo con esa alegría de poder estar dándome a través de la poesía a quien quiera leerme, por supuesto. Es bonito extrapolar una vida en lo que es lo que ha sido otra vida, que esto viene de los árboles, ahora es un libro, es conocimiento. Es como la poesía consigue hacer algo que es intangible, que son las emociones, en algo que es abstracto, que es materia, esto es un papel. Las letras es un conjunto de que nosotros la leemos y le damos significado. Estos son signos que nosotros, ¿cómo nos puede emocionar los signos? Algo al azar, es curioso, ¿no? Por eso la poesía tiene su magia. Sí. Y es tan bonito cuando un poeta o la poeta deja su alma, su mente y su cuerpo, su vivencia, todo en versos, en líneas. Hay quien Un arte de la poesía. Quien despotrica de la poesía intimista y la poesía también, ¿por qué no puede ser intimista? ¿Quién me dice a mí que yo no puedo escribir poesía intimista? Que la poesía no tiene límites. Es que de lo que yo he vivido, yo lo quiero trasladar a otras personas y que se nutran de eso para que lleguen a lo que yo he llegado. Yo no te puedo decir cómo he llegado, el caso es que he llegado, ¿no?, a que cualquier experiencia que yo viva en mi vida, si es mala, la tengo que extrapolar y convertir, una vez pasado el dolor, en algo bueno, en algo que a mí me satisfaga y a los demás les ayude. Me parece interesante. Y eso creo que hay que hacer una reconversión del pensamiento. Sí. Sí, es que con la experiencia. Decir, bueno, vamos a ver, me está pasando esto que está malo. Y yo me estoy ocupando para que esto pase con bien, ¿no? Porque no hay mal que por bien no venga. Pues quiero que pase con bien esto malo que estoy pasando. Entonces, lo que voy a hacer es preocuparme al día, pues me voy a ocupar y preocupar una hora, por ejemplo, o media hora, o lo que yo decida. Pero a partir de ese tiempo que yo le he dado, eso ya se queda ahí hasta el día siguiente, esa otra hora. Y yo ya me dedico a lo que la vida es, a vivirla, ¿vale? Porque tú no te puedes parar por un problema que te ha surgido en un momento dado. No te quedas estático y no avanzas, claro. Tienes que avanzar, tienes que seguir. En ese seguimiento y en ese avance te puede venir la solución. O sea, no te puedes estancar. Entonces las personas que se estancan son las que tardan mucho en salir, incluso hasta la muerte, con una penalidad dentro, ¿no?, una tristeza honda. ¿Qué aconsejarías a la gente para que no se estancara? Pues yo le aconsejaría, pues, lo que te acabo de decir, que la vida hay que seguirla, que si por ejemplo en un caso que se te muriera un hijo, que si tienes más, pues no puedes hacerle de menos, que hay que seguir. Y en casos menos tremendos como este que he puesto, pues la solución es seguir en la vida y seguir con las demás personas, no como si no pasara nada, porque te estás ocupando ese tiempo del día en buscarle solución, pero que después también hay que vivir y reírte si hace falta también. Bueno, no es todo drama, ¿no? La vida es... Exactamente, no hacer un drama de una cosa todo. también, ¿no? Hay que ser realista, ¿no? Claro, por eso te digo que también hay que hacer una reconversión del pensamiento, que te puede resultar más fácil o menos, pero que se puede hacer. Pues me parece increíble que todo eso está unado en tus libros, y quería pedirte si tenías el privilegio que nos pudieras leer un poema que tú quisieras. O sea, ¿hay alguno que te guste? A mí me ha gustado uno que había aquí al final, a ver si lo encuentro, ya con tu permiso.
Mira, este porque, bueno, como somos más los dos poetas. O en el índice. Este, por ejemplo. Sí. La que tú quieras. Morir en el poema. No recuerdan las palabras exactas que al calor de la lumbre pronunciaron, ni recuerdan que acusaron señales en primicia de una nueva poesía. Humilde y espontánea en el trasiego de los versos, su falta de costumbre que después de tantos meses rehuyeron sin dejar saciar su hambre de palabras. Van descuartizando esa amistad incipiente de aquel día radiante. Ni siquiera leyeron su mirada, asombrada ante lo nuevo, empática. Duermen los horizontes, en los océanos, eternamente, cargados de ilusión a la deriva, de sueños convertidos en vacío. No deis crédito al jugar a ser dioses, ni esperéis reconocimiento expreso de ser menos. Han tenido que pasar tormentas, viajes, miradas, lluvias y añoranzas para entender por qué me gusta tanto, por qué subyuga morir en el poema. Increíble. Detrás de cámara te voy a explicar una cosa de este poema. Vale, pues nada, quería agradecerte que en mi primera entrevista que fueras tú, lo presenté así, y gracias por venir, sobre todo que vienes de tan lejos, a tener de presentación y que... Lo voy a dejar ahí para explicártelo. Sí, lo ponemos allí. Y nada, que muchas gracias por todo. Gracias a ti por haberme dejado expresarme Claro. libremente y haberme llevado a la infancia de vuelta explicándote eso tan bonito que me pasó con ese profesor de literatura que me fascinó, vamos. Ya la poesía para toda la vida. Pues muchísimas gracias. Cuando quieras, estarás invitado otra vez. Gracias. Bueno, nada más que me lo tienes que decir. Vale, gracias. Y te hago hueco. Además tengo tiempo.